Hola, Hola, profesor. sí, Paola. Usted puso en novedades que empezaba a las 2. Ya. Pucha, me equivoqué. Me asusté, pensé que me la había perdido. Ya, es que seguramente se me mezcló con la anterior. Sí, es que yo le acabo de enviar un correo diciéndole que estaba molesta, así que si le llega y lo llegara a ver, por favor, no lo tome en cuenta. Ya. Pucha, a veces se mezclan esos numeritos. Sorry. No, sí está bien, es solo que la primera me la había perdido porque me había confundido con las horas, entonces ahora sentía que me la había vuelto a perder y era como, oh, no, otra vez. Ah, ya. Ya, pero qué bueno que no me la perdí. Sí, ya. Entonces, le doy un saludo, ¿ya? Comenzamos esta tutoría a la hora que corresponde. Eh, lo que corresponde ver hoy día es dipolo eléctrico y modelo de Bohr, ¿ya? Y también quiero mencionarles que esta es la última materia que abarca la prueba A1, que se va a realizar la próxima semana, el próximo martes, modalidad sincrónica, a las 15:45. ¿Ya? Se calcula que para resolver los ejercicios se requiere menos de una hora, lo redondeamos a 60 minutos, más 15 minutos por si hay problemas de conectividad. Entonces, en total, sumando incluso el margen de seguridad, tienen 75 minutos para realizar la evaluación a uno, y los profesores vamos a estar conectados la primera media hora de 15:45 a 16:15 por medio de Zoom, ¿ya? Por si tienen alguna duda. Entonces, la idea es que antes de empezar a responder todo, revisen todas las preguntas que hay, planeen su estrategia y aquellas preguntas que encuentren dificultosas las pregunten en la primera media hora por medio de Zoom, ¿ya? Eh, Aldo pregunta si es de desarrollo de alternativas. El formato es de alternativas, pero hay que desarrollar. Es decir, para saber si una alternativa es verdadera o falsa, hay que hacer cálculos. ¿Ya? Por si acaso no hay que mandar ninguna foto ni nada parecido por email o algo por el estilo. Todo se responde por medio de Canvas directamente. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, materia para la prueba, todo hasta lo de esta semana. Dipolo y modelo de Bohr. Ya. Sobre el laboratorio, hay preguntas que son muy repetidas, que me han hecho por el formulario de contacto que hay en Google Drive, ¿ya? Y son las siguientes. Una es sobre graficar pares I, B. En general, cuando uno dice pares de coordenadas I, B, significa que la primera variable, en este caso I, va en el eje horizontal y la segunda va en el eje vertical, y que el título del gráfico es V versus I. ¿Ya? Me lo preguntaron muchas veces. Algunos dicen, pero ¿cómo si la variable independiente es V? No es así, ¿ya? Lo que pasa es que depende cómo armen el circuito, ¿ya? Algunas personas pueden utilizar una fuente de poder variable, entonces la variable que ustedes controlan es el voltaje, y otras personas lo pueden hacer con una fuente de corriente variable. Entonces en ese caso la variable que controlan es la corriente, ¿ya? Entonces en electrónica
la variable independiente puede ser ya sea I o B, depende de cómo hablan el circuito. Pero la convención que estableció Ohm, ¿ya?, hace como casi 200 años, es que en el eje horizontal va la corriente, para que así la pendiente del gráfico sea la resistencia. Todo eso está explicado en los videos sobre la materia, ¿ya? Y la otra pregunta popular que me hicieron es si se agrega una sección X en el informe, ¿ya? La sección X puede ser marco teórico, puede ser hipótesis, puede ser tablas, etc., ¿ya? Entonces, sí, claro que se puede, esa es la respuesta, se puede, pero la pauta de revisión, si no dice que se revisa la sección X, entonces no es obligatorio que esa sección vaya, ¿ya? ¿Cuándo tiene que ir? ¿Ya? ¿Cuándo tiene que ir? Cuando el grupo, como un todo, vea el informe y diga, ¿saben qué? Si no le agregamos la sección X, el profe no va a entender de qué se trata. La sección X extra aporta mayor comprensión y claridad a la lectura del informe. Entonces ahí va, para que el lector pueda entender de qué están hablando, ¿ya? Por otro lado, si esa sección va, a pesar de que no está en la pauta de los indicadores que se revisan, ¿ya?, si esa sección va, pero si está mala, esa sección se revisa y baja el puntaje, ¿ya? Es obvio, si responden algo extra y ese algo extra está malo, le va a bajar el puntaje. Por otro lado, si así como está el informe, ustedes piensan que no se entiende lo que se lee y capaz que sea correcto, ¿ya? Capaz que no se entienda. Y si no se entiende, le va a bajar el puntaje. Entonces, claro, sería bueno agregar hipótesis, marco teórico, gráficos, tabla, cualquier cosa extra que no se mencione y que aporte, está súper bien que vaya, ¿ya? Son decisiones que tiene que hacer un grupo que esté investigando algo, ¿ya? Y la típica decisión es que lo que escriban sea entendible por el lector, ¿ya? Esas son las dos preguntas más populares que me hicieron sobre el laboratorio, ¿ya? ¿Les queda alguna duda? Constanza Nicole, ¿dudas? Joaquín Lizana, Antonio Espinosa no tiene duda. Duda respecto de la hipótesis en el informe de Ohm. Ya. ¿Cuál sería, Alejandra? Como le acabo de decir, la hipótesis va si el grupo piensa que aporta al entendimiento incluir hipótesis, ¿ya? O al revés, ustedes dicen, ¿saben qué? Si no va la hipótesis, el profe no va a entender de qué se trata. Entonces tiene que ir, ¿ya? La pregunta es, ¿debe ser global o debe ser específica? En este caso conviene que sea específica porque una hipótesis global no aporta la comprensión de lo que hicieron. Sería algo muy ambiguo, ¿ya? A veces puede ser global, a veces puede ser específica, pero considerando el contexto, que es ley de Ohm con un simulador, algo súper específico, o que es crear un circuito en paralelo con el simulador, algo muy específico, ¿ya? La hipótesis tiene que ser específica, ¿ya? Siempre que aporte, ¿ya? Profe, ¿Sí? es que nosotros, por ejemplo, si hacemos la de la ley de Ohm, que es hacer como la comparación entre, por ejemplo, corriente, resistencia, corriente, voltaje, resistencia, voltaje, o sea, nosotros estamos pensando en cómo debería ser la hipótesis, o sea, como tratar de asociar esas tres cosas, esos tres gráficos y ahí generar una hipótesis, o hacerla como en relación a la ley de Ohm. Son tres variables R, D e I, ¿ya? Entonces la hipótesis corresponde a una afirmación que puede ser verdadera o falsa y que corresponde a lo que ustedes imaginan que va a resultar sobre la relación entre R, D e I. Y esa afirmación tiene que ser tan precisa que después del experimento ustedes pueden decir si era verdadero o falso, ¿ya? Ojo que en el formato de informe
no se menciona hipótesis y que en los indicadores no se menciona hipótesis. Solo va si ustedes consideran que el lector, el hecho de que eso vaya, va a mejorar la comprensión de lo que está leyendo. ¿Ya? ¿Más dudas? Ok, Alejandra. Ahí en Valencia pregunta si solo hay que aplicar, si hay que aplicar fórmula o solo analizar. No sé si está hablando de fórmula de regresión lineal, de fórmula de la ley de Ohm, ¿de qué cosa? La que se obtuvo en los gráficos. Esas fórmulas tienen que ser contrastados con la teoría física, ¿ya? Si se fijan en los indicadores dice justifique físicamente tal cosa, ¿ya? Significa que no basta con hacer una estadística o una regresión y obtener una fórmula. Eso es matemática, no es física, ¿ya? Hay que demostrar que ustedes entienden físicamente por qué está ocurriendo eso. O sea, no hay que decir el polinomio que mejor se ajusta a esto es igual mx más n y punto. Eso es estadística. Hay que decir, dado que los electrones se mueven en un sistema donde hay cristales y hay roce, entonces va a pasar tal cosa. Ahí están demostrando que saben física y que la están aplicando, ¿ya? Si solo es matemática, entonces es como que el universo no existiera y todo estuviera en la mente, ¿ya? Relación entre números. No es la idea, ¿ya? Esa es la respuesta para Jen. Tiene que basarse en la física, no en la estadística. Ya, ¿más preguntas? Nicole Ulloa, ¿dudas? No, profe, todo claro, gracias. Ya. Alejandra dice, dos ejercicios del PDF de la tutoría 2, el 1 y el 4, ok. Dime, Alejandra. Entonces, Alejandra, ¿alguna duda específica de estos ejercicios? 1 y 4. Profe, la verdad las cosas es que, como no, porque la semana pasada no tuvimos la tutoría, entonces traté de hacer el 1 y el 4, los 2 y 3 sí los pude hacer, pero el 1 y el 4 no, me perdí harto, sobre todo en el 4, en la Ya, de justificar por qué el berilio tenía ya. forma de corriente. En el 1 te da la fórmula de energía potencial y te dicen que el valor mínimo es menos 7.297 por 10 a la menos 19 joules. Entonces te queda una ecuación y una incógnita. La incógnita es R, tienes que despejar R. Eso es todo, ¿ya? Igualas menos 7.297 por 10 a la menos 19 igual a menos k cuadrado sobre R más 2.72 por 10 a la menos 19. Y la única incógnita es R. Entonces se despeja, ¿ya? Profe, Y y en lo de electrovolt, un joule, ¿cuántos electrovolt era? un electronvolt es 1.6 por 10 a la menos 19 joules, ¿ya? Es la unidad adecuada para estudiar la tabla periódica. En vez de joules, mejor electronvolt, ¿ya?
Y la pregunta 4, ¿por qué el berilio cristalino es buen conductor? Es porque cuando cristaliza, cuando obligamos a los electrones a ocupar el mismo lugar en un cristal, entonces los orbitales 2s2 se convierten en bandas, se ponen más gorditos, y se intersectan con los orbitales 2p que se convierten en bandas. Y la intersección provoca que la intersección de la banda de conducción con la banda de valencia permite que sea un buen conductor. ¿Ya? El ejercicio dice al final esto como conclusión: la redistribución de los orbitales 2s que se convierten en bandas y los 2p que se convierten en bandas originan orbitales moleculares o bandas y presentarán traslapo o superposición, lo que explica por qué el berilio es un buen conductor. ¿Ya? Ya, Esa es muchas la gracias, razón. profe. Ya. ¿Más preguntas? Ya. Entonces voy a comenzar hablando sobre los dipolos eléctricos. Hay moléculas que son polares y otras que son apolares. La variable física que distingue entre molécula polar y molécula apolar es el vector P, momento dipolar eléctrico, y se mide en coulomb por metro. ¿Ya? Lo voy a anotar en el pizarrón. P es el momento dipolar eléctrico, se mide en coulomb por metro, ¿ya? Y para cada sistema o para cada molécula se calcula el valor de P. Si P da 0 es apolar, ¿ya? Para un científico, apolar es que una molécula poco entretenida, ¿ya? Y si da distinto de 0 es muy entretenida, ¿ya? Es polar. ¿Qué significa el término entretenido? Aparece fluidez, viscosidad, adherencia, tensión superficial y muchas otras cosas muy interesantes, ¿ya? Por ejemplo, las moléculas polares como el agua, cuando moléculas de agua ven a otras moléculas de agua, rotan, se ordenan y forman una cadena con un nexo o lazo invisible que se llama enlace de Van der Waals, ¿ya? Y de ahí surge la tensión superficial. Es decir, si ustedes se lanzan a la piscina para hacer un guatazo, les va a doler mucho porque tienen que romper los enlaces de Van der Waals, ¿ya? De ahí surge la tensión superficial. Eso pasa solo con las moléculas polares, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo se calcula el vector P para saber si una molécula es polar o apolar? ¿Ya? Entonces se lo voy a explicar con un dipolo eléctrico, o sea, un sistema eléctrico que tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo, y la suma de las cargas tiene que dar 0. ¿Ya? Entonces le voy a dibujar un dipolo. ¿Ya? Una molécula, un sistema con un polo o extremo negativo, un polo o extremo positivo. Aquí la carga vale menos Q, acá la carga vale más Q, la suma da 0, ¿ya? Esta es la posición de la negativa, esta es la posición de la positiva, ¿ya? Se define el vector D, como el vector que va de la negativa a la positiva. ¿Ya? Es el vector D, parte en la negativa, termina en la positiva. ¿Ya? Y el vector P, momento dipolar eléctrico, se define como Q por D. ¿Ya? Coulomb por metro. ¿Ya? Si P vale 0, la molécula es apolar, y si es distinto de 0, la molécula es polar.
¿ya? La propiedad más importante de una molécula polar es que cuando está inmersa en una zona donde hay un campo eléctrico, la molécula va a ver que hay un campo eléctrico y va a rotar hasta quedar paralela, ¿ya? Entonces ahí hay un campo eléctrico que va de más a menos, llega a la molécula y rota, ¿ya? Es el vector P y la situación final es esta. Quedan a 0 grados, quedan paralelos, ¿ya? Ese es el estado estable, el estado de equilibrio, que el vector P quede paralelo al campo eléctrico. María Paz pregunta, si son dos cargas iguales, ¿cómo sería el D? Dos cargas iguales. O sea, más Q y más Q, ¿eso? Más Q y más Q y más Q. No, no es dipolo, ¿ya? Para que sea dipolo tiene que tener dos polos, ¿ya? Un polo positivo y otro polo negativo, ¿ya? Esa es la respuesta, ¿ya? Si solo tiene un polo, esto no funciona. En ese caso Q debería usar la carga negativa o la positiva, es la positiva, ¿ya? Ese, ¿ya? Ese Q, ¿ya? Q positivo. Para sacar el módulo de P, para el módulo de P hay que aplicar Pitágoras. Raíz cuadrada de P sub X cuadrado más P sub Y cuadrado más P sub Z cuadrado, ¿ya? Esa es la respuesta para Alejandra. Para el módulo se usa Pitágoras. Ya. Entonces ya sabemos cómo calcular el vector P. Se multiplica la carga por la distancia. Y si es distinto de cero, la molécula es polar, ¿ya? Y como ya les dije, cuando la molécula polar ve que hay un campo eléctrico externo, va a rotar para quedar paralela. Y ese estado paralelo es el estado de equilibrio o el estado más estable, ¿ya? ¿Y por qué es el estado más estable? Una regla del universo es que el universo busca el estado de mínima energía. Así que el estado estable es el estado de mínima energía. Y si rota, es porque hay un agente responsable de que rote. Y ustedes en mecánica vieron que el agente responsable de los giros son los torques, ¿ya? O sea que cuando la molécula llega, aparece un torque que la hace rotar y el torque desaparece o se vuelve cero cuando queda paralela, cuando el vector P queda paralelo al vector campo eléctrico. Entonces, dos variables nuevas, la primera era el momento dipolar eléctrico, las dos variables nuevas son, una, aparece un torque que hace que la molécula gire, y dos, gira para minimizar la energía potencial eléctrica, ¿ya? El torque que provoca el giro se calcula como P cruz E, producto cruz, ¿ya? Y la energía potencial se calcula como menos P punto E, ¿ya? Producto punto, ¿ya? Aquí dice tau, el torque, y aquí dice U, energía potencial eléctrica, ¿ya? Entonces,
Desde el punto de vista físico, eso es todo lo que necesitamos saber de una molécula polar, ¿ya? Y cualquier otra cosa, entre comillas, interesante, adherencia, viscosidad, fluidez, etcétera, se deriva de estas fórmulas, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Alejandra pregunta, ¿siempre rotará para quedar paralelo? Así es, esa es la respuesta. Porque busca el estado de mínima energía. En todo caso, si uno no supiera nada de energía, por lógica, igual se deduce que tiene que quedar paralelo. Porque cuando queda paralelo, el lado positivo queda cerca del lado negativo del campo, más con menos atrae, y el lado negativo de la molécula queda cerca del lado positivo, menos con más se atrae. Es obvio que es el estado de equilibrio, es el estado que busca el universo. Más se atrae con menos, menos se atrae con más. Bastaría con que lo dibujaran y se darían cuenta que es así, ¿ya? Y entre los dipolos ellos también rotan, correcto, ¿ya? Porque el campo, si hay dos dipolos, A y B, A siente el campo de B y B siente el campo de A. Entonces se ordenan entre sí y forman una cadena invisible que es el enlace de Van der Waals, ¿ya? Entonces imaginen si tienen un mol de agua, un mol de moléculas de agua, ¿ya? Entre todos ellos van a agruparse para quedar ordenados, de modo que para cada uno se cumpla lo que expliqué, ¿ya? Que el vector P de cada molécula va a quedar paralelo al campo eléctrico creado por todas las demás moléculas, ¿ya? Y viceversa, ¿ya? Es bien interesante eso. Si le interesan los materiales microscópicos, la nanotecnología, todas esas cosas, todo lo que le estoy explicando se aplica mucho, ¿ya? Hiper interesante, ¿ya? ¿Ya? ¿Más preguntas? Ya. Ahora les voy a explicar el modelo de Bohr, ¿ya? El modelo de Bohr se aplica a átomos hidrogenoides. Son átomos de un electrón, ¿ya? De un electrón. Es decir, el hidrógeno es hidrogenoide, tiene un electrón. El helio tiene dos electrones, pero si le sacan un electrón, queda helio más, y es un helio hidrogenoide. El litio tiene 3 electrones, si le sacan 2, quedaría litio más 2, con un electrón, o sea, es hidrogenoide, etc. ¿Ya? Entonces, para todos esos átomos funciona el modelo de Bohr, que asume que el único electrón que está girando en torno del núcleo gira con movimiento circunferencial uniforme. Lo que significa que si el electrón va para arriba, después hace esto, después hace esto, después esto, y así, ¿ya? Describe una circunferencia, ¿ya? El vector velocidad cambia. Y en mecánica, ustedes vieron que los vectores de velocidad cambian si y solo si hay una fuerza. Hay una fuerza que provoque el cambio del vector velocidad, ¿ya? Y en el caso del movimiento circunferencial uniforme, el agente externo que hace que el vector velocidad cambie se llama fuerza centrípeta. O sea que en el modelo de Bohr hay una fuerza centrípeta que hace que el electrón gire, ¿ya? Si ustedes tienen una roca atada a una cuerda y la tienen en su mano y hacen así, ¿ya? La roca se va a mover con movimiento circunferencial uniforme porque la cuerda transmite la fuerza centrípeta. Si se corta la cuerda, la roca sale disparada porque deja de sentir la fuerza centrípeta, ¿ya? Entonces, en el caso de un electrón en un átomo hidrogenoide, hay una cuerda metafórica, una cuerda invisible, que une al electrón con el núcleo, ¿ya? Pregunta, ¿a qué equivale esa cuerda? Esa cuerda invisible, que no es una cuerda, es otra cosa. ¿Qué cosa es aquello que permite que el electrón gire en torno del núcleo? ¿Ya? ¿Alguien sabe?
sería el análogo a una cuerda. No hay una cuerda uniendo al electrón con el núcleo, pero hay otra cosa. ¿Ya? Fernando Carrasco sabe. Paola Gormaz sabe. María Paz dice que hay aceleración centrípeta. Sí, pero eso es el efecto, no es la causa. ¿Ya? La aceleración no es la causa, es el efecto. ¿Cuál es la causa? Aldo Yáñez está más cerca, es por diferencia de carga. Es porque el electrón es negativo, el núcleo es positivo, por lo tanto, no es precisamente por la diferencia de carga, sino que Alejandra Dominic dice por la fuerza de atracción entre protones y el electrón. Esa es la respuesta. Ley de Coulomb. ¿Ya? Lo hemos visto durante este semestre. Es por la ley de Coulomb. ¿Ya? Entonces, la fuerza eléctrica hace el papel de la fuerza centrípeta. O sea que K por carga 1 por carga 2 dividido por la separación al cuadrado es igual a la fuerza centrípeta. Masa por rapidez al cuadrado partido por radio. ¿Ya? Fuerza eléctrica es igual a fuerza centrípeta. Entonces, ahí en Valencia, ¿cuál era la explicación de que los electrones no colisionen con el núcleo? Bueno, es porque según Bohr, ¿ya? Según Bohr, esta explicación es bien primitiva, ¿ya? La explicación correcta es con la ecuación de Schrödinger, ¿ya? Pero según el modelo de Bohr de 1910, ¿ya? Es porque en cada órbita, en cada orbital, el electrón no puede irradiar, no puede emitir energía, ¿ya? Esa es la explicación antigua. Tiene algo de cierto, pero una explicación imperfecta, ¿ya? Entonces, el electrón hidrogenoide está orbitando circunferencialmente en torno del núcleo y hay niveles de energía u órbitas, que las voy a dibujar. Alejandra dice, por eso a mayor cantidad de protones habrá un menor radio. Correcto, ¿ya? Porque mientras más protones hay, más grande es la fuerza eléctrica y por eso más cerca va a estar el único electrón del núcleo, ¿ya? A mayor cantidad de electrones, mayor fuerza eléctrica, mayor fuerza centrípeta, entonces va a estar más cerquita, ¿ya? Entonces, el electrón hidrogenoide puede estar aquí, en el orbital P, o en el orbital Q, ¿ya? Está rotando con movimiento circunferencial uniforme, ¿ya? Ese electrón puede saltar del nivel P al nivel Q y queda acá, ¿ya? Cuando se acerca al núcleo, pierde energía, ¿ya? Pierde energía. Pero la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Significa que la energía que perdió, alguien se la llevó. Todavía existe, pero en otra parte, ¿ya? ¿Alguien sabe dónde está la energía que falta? En el enlace no, ¿ya? Paola Gormaz dice que es por luz, ¿ya? En forma de radiación, correcto. Esa es la respuesta, ¿ya? Entonces, cuando el electrón disminuye su energía, es porque emitió un fotón, ¿ya? Una partícula de luz. ¿Ya? Gamma. Gamma equivale a una partícula de luz, ¿ya? Entonces, la energía, aquí, la energía en el nivel P vale
menos z cuadrado sobre p cuadrado por E sub 0, ¿ya? Número atómico, cantidad de protones, nivel P y una constante, ¿ya? La energía acá vale menos z cuadrado sobre q cuadrado por una constante, ¿ya? Número atómico, nivel final, una constante, ¿ya? Y la energía mayor menos la energía menor, la mayor menos la menor, tiene que ser la energía del fotón, ¿ya? Energía de gamma, energía del fotón, es igual a esto, ¿ya? Es igual al valor absoluto de la variación de la energía, ¿ya? La constante sub cero la explico al tiro, se llama energía de Bohr, ¿ya? Resumiendo entonces, cuando un electrón pasa de un orbital grande a un orbital pequeño, pierde energía y la magnitud o módulo o valor absoluto de esa diferencia de energía es igual a la energía que se lleva el fotón, ¿ya? La energía que se lleva el fotón vale constante de Planck por frecuencia, ¿ya? Esto es una constante, la energía de Bohr, y esta es otra constante que es la constante de Planck. Y esta es la frecuencia del fotón que se mide en Hertz, ¿ya? Es bueno saber que nuestros ojos son detectores de frecuencias de fotones, ¿ya? O sea, hablar de la frecuencia de un fotón equivale a hablar del color del fotón, ¿ya? Entonces, en las fórmulas está presente Z, que es el número atómico, P y Q, que son los niveles, nivel inicial y nivel final. Está presente la frecuencia, que es mu, que se mide en Hertz, ¿ya? Y hay dos constantes que las voy a anotar en el pizarrón. E sub 0, que es la energía de Bohr, y que vale 2.18 por 10 a la menos 18 joules, o 13.6 electronvolt, ¿ya? Y la otra constante, la constante de Planck, que vale 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundo, ¿ya? Entonces, entre otras cosas, eso explica por qué existe luz en el universo, ¿ya? Son electrones cambiando de nivel, ¿ya? Eso es todo. Cualquier cambio energético va a emitir luz, ya sea luz visible o luz invisible, ¿ya? Por ejemplo, el ultravioleta para nosotros es luz invisible, para una abeja no, las abejas ven el ultravioleta, ¿ya? Y el infrarrojo para nosotros es luz invisible, pero para otros seres vivos es luz visible, ¿ya? ¿Alguna duda? Ya. Vamos a ver la guía que está en material docente. Entonces, podemos leer lo siguiente. El momento dipolar eléctrico de cierto sistema es 2,0,4 coulomb por metro y el campo eléctrico externo es 3,9,0 newton por coulomb. Calcule el torque sobre el dipolo
y letra B, la energía potencial eléctrica del dipolo. ¿Ya? Importante, si el torque les da igual a 0, significa que la partícula ya no va a rotar. O sea, en ese momento está en equilibrio. En ese momento el vector P es paralelo al vector campo eléctrico. ¿Ya? Solo si el torque es 0. Voy a anotar los datos. Ya, estamos viendo los datos. El vector P vale 2,0,4 coulomb por metro. El vector E vale 3,9,0 newton por coulomb. Así que el torque se calcula como P cruz C. Ya, P cruz C. Se escribe un determinante IJK. Aquí dice P, 204. Aquí dice E, 390. Escribimos I menos J más K como dice Tongo, se tapa, queda 0940. Dice J, se tapa, queda 2340. Dice K, se tapa, queda 2309. Y ahora hay que hacer eso menos eso, eso menos eso, eso menos eso. ¿Ya? Quedaría 0 menos 36, 0 menos 12 por menos 1, 18 menos 0. ¿Ya? Entonces, en la respuesta, ese es el valor del torque, menos 36 en X, 12 en Y, 18 en Z. ¿Ya? ¿Alguna duda? Se calcula el torque con un producto cruz que usa un determinante. ¿Por qué el 12 es positivo? Ya. 0 menos 12 por menos 1. ¿Ya? Por eso. ¿Ya? Menos 12 por menos 1. Esa es la respuesta para Aldo. ¿Más preguntas? Ya. Vamos a calcular ahora la energía potencial. U vale menos P punto E. ¿Ya? Menos vector P, producto punto, con el vector E. ¿Ya? Entonces queda 2 por 3 más 0 por 9 más 4 por 0. ¿Ya? U vale menos 6 joules.
¿Alguna duda? Amanda Gutiérrez, ¿dudas? Williams Otárola, ¿dudas? Ninguna, profe. Ya. Ya. Entonces, Joaquín Lizana, ahora entendí cómo se hacía. Producto cruz y producto bulto. ¿Ya? Ya, vamos a ver el ejercicio que hay sobre modelo de Bohr. Calcule la frecuencia del fotón emitido en gigahertz cuando un electrón en un átomo hidrogenoide de nitrógeno realiza un salto cuántico desde el nivel 5 al nivel 2. 1 gigahertz es igual a 1000 millones de hertz. Voy a anotar los datos. Entonces tenemos nitrógeno hidrogenoide con solo un electrón. Como es nitrógeno, Z vale 7, ¿ya? Número atómico del nitrógeno, y el electrón pasa del nivel 5 al nivel 2. ¿De qué color era el fotón? ¿Ya? En gigahertz. ¿Ya? Calculamos energía inicial parte en el nivel 5, ¿ya? La fórmula era menos z cuadrado sobre n cuadrado por el sub 0, ¿ya? La energía inicial vale menos 7 al cuadrado partido por 25 por la energía de Bohr, la energía final vale menos z cuadrado partido por el nivel al cuadrado por la energía de Bohr Entonces, en el primer caso, se obtiene menos 4.27 por 10 a la menos 18 joules. Y en el segundo, saquemos la calculadora, veamos cuánto da. Entonces, hagan el cálculo. Menos 49 dividido por 4 por 2.18 por 10 a la menos 18. Y Alejandra dice que es menos 2.67 por 10 a la menos 17 joules. ¿Correcto?
Luego, H por nu es igual al módulo de delta E, ¿ya? Hay que restar. Parece que está mal. Era otro número. H por nu es igual a eso. Dice módulo. ¿Ya? Módulo. La frecuencia vale 2.24 por de la menos 17 dividido por la constante de Planck. ¿Ya? ¿Cuánto les da? Dividamos por 6.64 por de la menos 34. ¿Cuánto es? Calcule la frecuencia. Bien, Alejandra, ese es el número. 3.38 por 10 a la 16 Hz. ¿Ya? Y en gigahertz, dividiendo por 10 a la 9, ¿ya? La frecuencia queda 3.38 por 10 a la 7 gigahertz. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Allí en Valencia, ¿dudas? Ok. Dafne Ramírez, ¿dudas? Ya. Hay que pasar lista. Por favor, anoten su nombre y apellido en el chat. Antonia, Williams, Constanza, Amanda, Fernanda, Alejandra, María Paz, Catalina, Paola, Joaquín, Ayem. Ya. Tienen que anotarse todos, si no quedan ausentes. Nicole, ya. Aldo. Ya. ¿Alguna pregunta? Bueno, dejamos hasta aquí la tutoría y lo que todavía les queda de tiempo, les sugiero autoestudio, revisar el PDF, tratar de rehacer los ejercicios y hacer todo eso con mira de la prueba A1, ¿ya?
donde la materia es hasta lo que vimos ahora, ¿ya? Dipolo eléctrico y modelo de Bohr. ¿Ya? Eso sería por hoy. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.